Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, por si no lo han notado por el título, hoy vamos a hablar de algo que a muchos de ustedes les va a interesar. Vamos a sumergirnos en la vida de Kerem Bürsin, ese hombre que nos tiene a todos suspirando, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de sus películas, ni de sus series, ni de sus relaciones amorosas, aunque eso también es interesante. Hoy vamos a desentrañar un secreto, una confesión que Kerem Bürsin ha hecho, una que realmente te tocará el corazón. Y créanme, no es algo que se tome a la ligera, es algo profundo y personal. Prepárense para una conversación que va más allá de la fama y la pantalla. Antes de que empecemos y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo, y así no se pierden nada de lo que pasa en el mundo del espectáculo, las noticias y un poquito de mi vida personal también. Es gratis y me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir juntos el secreto más profundo de Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Lo conocimos por su papel en Love is in the Air y desde entonces su popularidad ha explotado. Es un hombre guapo, talentoso con una sonrisa que desarma, pero hay mucho más en él que solo eso. A lo largo de su carrera, Kerem ha sido relativamente discreto sobre su vida personal. Siempre ha mantenido un cierto grado de misterio, lo que solo ha incrementado el interés del público. Pero de vez en cuando deja caer pequeñas perlas de sabiduría, de vulnerabilidad, que nos permiten atisbar la persona real que hay detrás de la estrella. Y la confesión de la que les hablo hoy es precisamente eso, una mirada a su interior, a sus valores, a lo que realmente le importa. No se trata de un secreto relacionado con un rodaje fallido o un romance secreto, sino de algo mucho más trascendente. En una entrevista reciente, Kerem habló sobre un tema que lo ha acompañado a lo largo de su vida, la importancia de la autenticidad. Dijo algo así como: siempre he tratado de ser fiel a mí mismo. A veces en la vida es fácil caer en la tentación de complacer a los demás, de actuar de una manera que crees que te hará más popular o aceptado. Pero al final, eso no te llena. La verdadera satisfacción viene de ser genuino, de ser quien realmente eres. ¿No les parece poderoso? Es algo que todos podemos aplicar en nuestra vida, independientemente de si somos famosos o no. La búsqueda de la autenticidad es una constante, una lucha diaria, y escuchar a alguien como Kerem, con la influencia que tiene, hablar de esto, es inspirador. Kerem no se quedó solo en la teoría. En la misma entrevista compartió ejemplos de cómo ha intentado vivir de acuerdo con esta filosofía. Habló sobre la importancia de defender sus valores, incluso cuando eso significa ir en contra de la corriente. Mencionó su compromiso con causas sociales, su apoyo a iniciativas que promueven la igualdad y el bienestar de los demás. También habló sobre la importancia de la comunicación honesta y abierta. Kerem enfatizó la necesidad de expresar sus sentimientos, de no esconder sus miedos ni sus dudas. Es fundamental ser vulnerable, dijo. Mostrar tus debilidades, porque es en la vulnerabilidad donde reside la verdadera conexión con los demás. Es cuando nos permitimos ser humanos, con todas nuestras imperfecciones. Y aquí es donde el secreto de Kerem se vuelve verdaderamente conmovedor. No es un secreto en el sentido tradicional de la palabra, sino un principio rector, una filosofía de vida que guía sus acciones y sus decisiones. Es la búsqueda constante de ser auténtico, de vivir de acuerdo con sus valores, de conectar con los demás de manera genuina. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se traduce la autenticidad en la vida de un actor, en el ajetreo de Hollywood, o en cualquier otro ámbito? Vamos a desglosar esto en detalle, porque es fascinante y nos revela mucho sobre el hombre que admiramos. La autenticidad en la vida de Kerem Bürsin, como les decía, no es un concepto abstracto, es una brújula que orienta cada aspecto de su existencia. En su trabajo, esta cualidad se manifiesta en la elección de sus proyectos. No busca la fama por la fama, ni se conforma con papeles superficiales. En cambio, elige personajes y proyectos que le permitan contar historias significativas, que aborden temas relevantes y que generen un impacto en la audiencia. Piensen en sus roles, cada uno de ellos, desde el carismático Serkan Bolat en Love is in the Air hasta otros personajes que ha interpretado, siempre tienen una capa de complejidad, de humanidad. Kerem no se limita a interpretar,
se sumerge en el personaje, lo estudia, lo comprende y lo lleva a la vid. A con una honestidad que se siente en cada escena. Este enfoque en la autenticidad se extiende a su forma de trabajar en el set. Se sabe que Kerem es un actor que se involucra en el proceso creativo, que dialoga con los directores, que aporta ideas y que busca la excelencia en cada detalle. No tiene miedo de cuestionar, de proponer, de expresar su visión. Esta actitud, que podría parecer desafiante para algunos, en realidad demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de que el resultado final sea lo más genuino posible. Además, la autenticidad de Kerem se refleja en su relación con sus fans. En un mundo donde las redes sociales a menudo se utilizan para crear una imagen idealizada y artificial, Kerem opta por la transparencia y la cercanía. Interactúa con sus seguidores, responde a sus mensajes, comparte momentos de su vida cotidiana. No se esconde tras una máscara, sino que muestra su lado humano, con sus aciertos y sus errores. Esta autenticidad es precisamente lo que lo hace tan querido por sus fans. Se sienten conectados con él porque perciben la sinceridad en sus palabras y en sus acciones. Otro aspecto fundamental de la autenticidad de Kerem es su compromiso con causas sociales. No se limita a ser una figura pública, utiliza su plataforma para promover la igualdad, el bienestar y la conciencia social. Apoya iniciativas que luchan contra la discriminación, que promueven la educación y que buscan un mundo más justo y equitativo. Este compromiso no es solo una pose, sino una expresión genuina de sus valores y de su deseo de contribuir a un cambio positivo en el mundo. La comunicación honesta y abierta es otro pilar fundamental en la vida de Kerem. No tiene miedo de expresar sus sentimientos, de compartir sus miedos y sus dudas. Esta vulnerabilidad es lo que lo hace tan humano y tan cercano. En un mundo donde la perfección es a menudo un estándar inalcanzable, Kerem nos recuerda que está bien ser imperfectos, que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de mostrar nuestras debilidades. En la entrevista a la que hacemos referencia, Kerem también profundizó en la importancia de la salud mental. Destacó la necesidad de cuidar de nosotros mismos, de buscar ayuda profesional si la necesitamos y de romper el estigma que aún existe en torno a los problemas de salud mental. Este mensaje es especialmente valioso en un mundo donde la imagen lo es todo y donde la presión por ser perfectos es constante. Kerem nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la aceptación de uno mismo y en el cuidado de nuestra salud mental. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar el mensaje de Kerem en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos abrazar la autenticidad y vivir de acuerdo con nuestros valores? Aquí les dejo algunas reflexiones que podemos aplicar en nuestro día a día. Autoevaluación tómense un tiempo para reflexionar sobre sus valores. ¿Qué es lo que realmente les importa en la vida? ¿Cuáles son sus principios fundamentales? Escriban una lista, hagan un inventario. Esto les servirá como guía para tomar decisiones y para alinear sus acciones con sus creencias. Aceptación acepten sus imperfecciones. Todos tenemos virtudes y defectos, y es importante reconocerlos y aceptarlos. No se esfuercen por ser perfectos, la perfección no existe. En lugar de eso, concéntrense en ser auténticos y en ser la mejor versión de ustedes mismos. Comunicación practiquen la comunicación honesta y abierta. Expresen sus sentimientos, compartan sus miedos y sus dudas. No tengan miedo de ser vulnerables. La vulnerabilidad es una muestra de fortaleza. Elecciones tomen decisiones que estén alineadas con sus valores. No se dejen llevar por la presión social o por las expectativas de los demás. Elijan un camino que les haga sentir auténticos y realizados. Cuidado personal prioricen su salud mental y física. Cuiden de ustedes mismos, descansen lo suficiente, hagan ejercicio, coman de forma saludable y busquen ayuda profesional si la necesitan. Rodéense de gente positiva elijan amistades y relaciones que los apoyen y que los acepten tal como son. Aléjense de las personas tóxicas que los critican o que no valoran su autenticidad. Sé tu propio defensor defiendan sus valores y creencias, incluso cuando eso signifique ir en contra de la corriente. No tengan miedo de ser diferentes. El mensaje de Kerem Bürsin sobre la autenticidad es un recordatorio poderoso de que la verdadera felicidad yace en la conexión con uno mismo y con los demás.
En un mundo que a menudo nos empuja a ser algo que no somos, la autenticidad se convierte en un acto de rebeldía, un acto de valentía. En resumen, el secreto de Kerem Bürsin no es un secreto en absoluto. Es una invitación a vivir una vida más plena, más auténtica y más conectada con nuestros valores. Es un mensaje que nos toca el corazón porque nos recuerda que todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos y que la verdadera conexión reside en la vulnerabilidad. Y es por eso que creo que Kerem Bürsin es más que un actor. Es un ejemplo a seguir, una inspiración. Es un hombre que nos invita a ser mejores, a vivir de manera más auténtica. Este vídeo, como les decía al principio, es un homenaje a Kerem Bürsin, pero también es una reflexión sobre nosotros mismos. ¿Qué les parece? ¿Les inspiró la confesión de Kerem? ¿Qué tal les parece el mensaje de autenticidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda mucho a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.